María Dolores Pascual Vallés, presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, presidenta de la CHE, bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Vamos a tener un serio problema con el agua en los próximos años en nuestro país? Me gustaría pensar que no vamos a tener un serio problema, pero sí que vamos a tener un serio desafío con el agua en los próximos años en el mundo. Yo creo que el cambio climático es probablemente el desafío ambiental más importante al que se enfrenta el planeta. Sus efectos se están dejando sentir ya y nosotros, España, como país dentro de la región mediterránea, pues vamos a ser más susceptibles a los efectos del cambio climático. Eso es una evidencia y yo creo que en este momento todo el mundo es consciente de lo que significa el cambio climático, de lo que significa el calentamiento global y los efectos que eso va a tener en los recursos hídricos del planeta y de España en particular. Lo que tenemos que hacer es prepararnos, anticiparnos en la medida de lo posible e intentar llegar a ese equilibrio que nos permita mantener ese nivel de vida que hemos sido capaces de alcanzar en este país, con un respeto y una protección al recurso hídrico como elemento fundamental para garantizar la vida del ser humano primero y de las especies y de la biodiversidad después. Llevábamos mucho tiempo, muchas semanas prácticamente sin agua, ahora parece que ha vuelto, estos días vuelve a llover en el norte de España, prácticamente en toda la comunidad foral de Navarra. ¿Cómo afecta esta situación de falta de lluvias concretamente a la cuenca que usted preside? Por suerte o por desgracia, la cuenca es muy grande, entonces va por zonas, va por cuencas, por subcuencas dentro de la demarcación del Ebro. Lo cierto es que las últimas avenidas que sufrimos en el 21 y en enero del 22, que también hubo aportaciones importantes, sobre todo en la parte oriental de la cuenca del Ebro, pues nos han permitido en esta zona, País Vasco, Navarra, La Rioja, tener reservas en los embalses suficientes para garantizar los usos que están comprometidos dentro de la cuenca. Y sí que es verdad que esa falta de lluvias, que es evidente en toda la cuenca, pero que se hace más grave desde el punto de vista de las reservas para los usos en la cuenca a medida que avanzamos hacia el este de la cuenca. Ya la provincia de Huesca, la provincia de Lérida, pues hay sistemas de regadío que son los mayores consumidores del recurso que están anticipándose en la medida de lo posible para prevenir una posible falta de lluvias y por tanto de reservas para los usos. Esperamos que todavía queda el mes de abril, mayo, que la primavera esperamos que sea lluviosa y que pueda recuperarse, pero en cualquier caso pues esta zona navarra tiene reservas de sobra y no están comprometidas en ningún caso ninguno de los usos, las actividades económicas del territorio navarro. Ha dicho que el principal uso es el del regadío, pero ¿hay consejos que podríamos seguir la ciudadanía para no malgastar o nos portamos bastante bien ya? Siempre hay consejos para la ciudadanía. Yo creo que es una cuestión de actitud. Es verdad que el 95% del consumo de la cuenca es del regadío y puede haber quien diga, bueno, pues al final es poca la incidencia, pero yo creo que es una cuestión de actitud, es una cuestión de respeto hacia el recurso y por tanto creo que el control sobre el consumo es importante también en el caso de las zonas urbanas. Yo creo que en los últimos años, en las últimas décadas, la población urbana es consciente también de la presión que ejerce sobre los recursos naturales e intenta controlarse. En la demarcación del Ebro, yo creo que en todo el país, todas las zonas urbanas, todas las grandes aglomeraciones urbanas han reducido considerablemente las captaciones, han mejorado su sistema de abastecimiento y también de saneamiento. Cuanta menos agua captemos de los recursos de los cauces naturales, menos tratamientos hay que darles y menos saneamiento y depuración hay que hacer. Por tanto, al final creo que es posible y sobre todo yo creo que hace falta una inversión por parte de los municipios y de las administraciones locales de mejorar el sistema de abastecimiento en las ciudades. Pero como digo, yo creo que es una actitud, forma parte del respeto. Yo creo que todos tenemos abuelos o mayores que han vivido esa escasez de agua, que había que ir a buscarla porque no había agua corriente y tienen
una delicadeza especial a la hora de no abren el grifo y lo dejan abierto, ¿eh? Yo creo que en eso sí que hemos mejorado mucho. María Dolores, esa era una de las preguntas que le iba a hacer, precisamente relacionada con la calidad del agua. Del 0 al 10, ¿qué calidad de agua tenemos en los ríos de la Confederación del Ebro? Es difícil valorarlo, pero yo creo que podríamos estar en un 6, en un 7. Creo que la calidad ahora mismo en los cauces es mejor porque hay muchísima más depuración. Tenemos otros retos, otros riesgos en la contaminación difusa derivada de la actividad agropecuaria, pero lo cierto es que la depuración, lo que se ha avanzado en la depuración en las últimas décadas es muy importante, y eso supone que los cauces, en el caso de la demarcación del Ebro, ha permitido pues, una mejora en la calidad del agua. Sobre todo porque además como el río fluye y además los de aguas abajo toman el agua de los de aguas arriba, bueno, pues yo creo que ese respeto hacia los de aguas abajo exige un compromiso serio por parte de todos nosotros en mejorar lo que vertemos a los ríos. Luego es verdad que el desarrollo de la actividad humana siempre genera presiones sobre el recurso hídrico y tenemos que seguir trabajando para mejorar esas presiones. Pero sí que es cierto que en las últimas décadas se ha mejorado mucho, tanto la contaminación urbana, la contaminación industrial, también lo que llamamos contaminación puntual, cuyo origen está claramente definido. Y allí tanto las empresas como las ciudades, como los núcleos de población más pequeños han hecho un esfuerzo muy importante, la sociedad en su conjunto ha hecho un esfuerzo importante en mejorar los vertidos a los cauces. Está claro que la contaminación, desde luego, que preocupa. Hemos estado durante semanas escuchando hablar sobre las macrogranjas, sobre la ganadería extensiva. Hay que poner el foco, ¿verdad? Ahora que se ha puesto el foco en esto, no sé si hay que seguir poniéndoselo precisamente para hablar de esa contaminación que dejan en las tierras los purines. ¿Se está gestionando esto bien? ¿Hay que reforzarlo? ¿Va a ser un problema más adelante? Hay que reforzarlo, eso está claro. El Reino de España tiene ahora mismo abiertos procedimientos sancionadores por parte de la Comisión Europea por un incumplimiento de la Directiva de Nitratos. A pesar de la normativa, lo cierto es que los datos de los índices de nitratos en las masas de agua de prácticamente todas las demarcaciones españolas cada vez son peores y la Comisión Europea entiende que no se hace lo suficiente. Todas las administraciones públicas creo que son conscientes de que este es quizá en la demarcación del Ebro uno de los problemas ambientales más importantes y efectivamente hay que mejorar los controles y hay que mejorar otra vez la actitud. El índice de nitratos en las masas de agua no solo es una consecuencia de los purines, de la actividad ganadera, del porcino, que sí, pero también de toda la actividad agropecuaria, también de la agricultura, y digamos que la actividad del porcino con esa carga tan contaminante que tienen los purines de los cerdos, pues desde luego no ayuda, sino que empeora la situación. Lo cierto es que, bueno, tanto al ser actividad agropecuaria, la competencia fundamentalmente es de las comunidades autónomas, pero sí que es cierto que es necesaria aquí, como en otros muchos ámbitos de actuación pública, pero aquí especialmente una actuación coordinada de la administración estatal, de la autonómica y también de los agricultores y los ganaderos. Pasa primero por establecer mayores controles, cada vez la normativa exige más rigor en los índices permitidos de nitratos en las tierras. La Confederación tiene toda una red de control que establece medidas y que suministra de información a las comunidades autónomas para la declaración de zonas vulnerables y allí tener más controles. Y todo pasa también, yo creo, desde mi punto de vista, por un mayor autocontrol por parte del regadío y por parte de los ganaderos.
En ese sentido, a mí me parece que los regantes, digo regantes porque la mayor parte pues porque el regadío necesita más aporte de nitratos que el secano, y por eso en las zonas regables de la demarcación suele haber más concentración y más problemas de contaminación. Pero los grandes sistemas de regadío que hay en la cuenca, los regantes son conscientes de este problema y están iniciando ya medidas para autocontrolar, para autogestionarse y para saber exactamente cuáles son las zonas que mayor aporte de nitratos tienen. Eso, en colaboración con las administraciones, creo que nos debería permitir controlar el problema. Van a tener que hacer ustedes como hicieron algunos hospitales hace algunos años, que cuando uno salía del ingreso le daban la factura para que supiera lo que había detrás, ¿no? Ahora vamos, compramos la verdura y compramos la fruta y nadie piensa en todo lo que hay detrás. Claro, una cosa es hablar de la calidad del agua de boca, del uso de boca, y otra es la calidad también, que al final entiendo que la buena calidad es la que tiene que primar en ambos casos. ¿Pero se cuida más la de boca que la del regadío o no? Hombre, sin duda, la Confederación es un gestor en alta de la red, de los cauces. Por tanto, la garantía del abastecimiento, lo que la Confederación garantiza para aquellos municipios que toman de una infraestructura de regulación gestionada por la Confederación o algunos tienen de titularidad propia, pues lo que garantiza es la disponibilidad del recurso. Desde luego, el abastecimiento es siempre prioritario a cualquier otro uso, no la calidad. Allí sí que las entidades locales tienen que ser los garantes de la calidad del recurso. En cuanto a la calidad del agua del regadío, bueno, desde luego los índices de calidad para el regadío son mucho menores, pero bueno, el agua es apta perfectamente para el regadío. El problema es cuando retorna con esa carga contaminante de nitratos y que, bueno, pues primero hay que controlar ese aporte de nitratos, controlar la gestión y luego también pues algunos sistemas, que alguna prueba piloto ya hay para pues, sistemas de depuración natural que permitirían retornos de regadío con algo menos de carga contaminante a los cauces. Es un problema importante, probablemente el problema más relevante que tenemos ahora en la cuenca del Ebro. ¿Vamos a ver más embalses, nuevos embalses en los cauces de nuestros ríos? La planificación hidrológica que estamos ahora, pues nosotros hemos querido plantear una reflexión sobre la construcción de los embalses en este ciclo de planificación. La cuenca del Ebro es una cuenca, el Ebro es un río caudaloso y la capacidad de regulación que tiene la cuenca del Ebro no es, ni mucho menos, la que tienen otras demarcaciones hidrográficas. Aún así, llevamos muchos años con obras hidráulicas que son siempre muy conflictivas, y en total 5 en la demarcación, 4 de ellas en la Comunidad Autónoma de Aragón y otra en Castilla y León, y lo que queremos en este ciclo de planificación es avanzar en esas obras de regulación. Después, desde planificaciones anteriores, desde el año 98, se habían previsto muchas obras de regulación, un listado amplio de obras de regulación. Obras de regulación son pantanos. Pantanos, sí, embalses, sí. Que lo que quieren es almacenamiento dentro del cauce o fuera de él, en derivación. Y lo que queremos es terminar lo que hemos planteado, vamos, y desde luego será el borrador del proyecto, del borrador del plan hidrológico será sometido a informe del Consejo del Agua, que es un órgano de participación y de planificación, y lo que hemos querido es, vamos a acabar las obras que tenemos ahora mismo en marcha, que son obras que garantizan los usos del regadío fundamentalmente, pero también abastecimientos o usos hidroeléctricos. Vamos a acabar las obras que tenemos en marcha y después veremos a ver qué otros usos queremos desarrollar dentro de la cuenca, dentro de los recursos que tenemos disponibles, y si para garantizar esos usos son necesarias o no obras de regulación. A lo mejor hay otras opciones, o no son obras de regulación como estaban planteadas. Yo creo que en este ciclo de planificación el objetivo que proponemos a la cuenca y a esos órganos de participación es acabemos lo que tenemos ahora en estos 6 años hasta el próximo ciclo y vayamos viendo qué desarrollo va a tener la actividad económica y social en la cuenca del Ebro. ¿Por qué ha durado tanto tiempo la obra en Yesa? Es una obra conflictiva, primero es técnicamente compleja
Y segundo, todas las obras tienen unas afecciones sociales importantes y ambientales, desde luego, y ha habido mucha oposición a Yesa y muchos cambios en la obra tal y como fue diseñada en un inicio, buscando la garantía de los usos, buscando garantizar esos objetivos para la que fue diseñada, pero buscando a su vez menores afecciones ambientales y menores afecciones sociales. Eso dio como resultado modificaciones importantes del proyecto, cuya tramitación es larga y complicada y lenta, y después ha habido complicaciones técnicas como en los movimientos de ladera que hubo en el 2014, y eso nos ha exigido más actuaciones revisadas y auscultadas por todo el mundo, pero esperamos que pueda seguir adelante porque desde luego la seguridad, tanto para el Ministerio como para la Confederación, la seguridad de las obras en construcción y de las obras que están en explotación es fundamental. Y creemos que con las actuaciones que hemos propuesto, una vez que se nos dé vía libre, en este ciclo de planificación en los próximos años podemos acabar esa obra y que entre en funcionamiento. ¿Cuántos años le da a usted al fin del recrecimiento? Pues este ciclo, yo espero que este ciclo... ¿Hasta dónde va el ciclo? Pues el ciclo va hasta el 27. Hasta el 27. La obra, el plazo de finalización de la obra ahora es en el 23 y después requiere toda la puesta en carga de la obra con todos los rigores y precauciones y cautelas que sean necesarias para su llenado. ¿Podemos estar tranquilos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que no hay presa en toda la cuenca del Ebro, yo diría que en todo el territorio nacional, que tenga más controles y que tenga más recursos disponibles para garantizar la seguridad. Desde luego el riesgo cero nunca existe, ¿no? pero sí que se controla dentro de los parámetros que marca la técnica y que nos aporta el estado del arte. Puedo asegurar que la Confederación y el Ministerio dedican todos los recursos que están a su disposición para garantizar la correcta ejecución de esa obra. Visto cómo ha evolucionado todo, ¿fue una buena idea recrecer Yesa? Pues desde luego ahora se plantean las obras de regulación en derivación, son grandes balsas de regulación. De hecho, una de las obras que estamos en ejecución, que está en la provincia de Huesca, para la garantía de los riegos del Alto Aragón, que está en la provincia de Huesca, se plantea como una obra en derivación. Eso supone menores afecciones desde el punto de vista ambiental y también desde el punto de vista social. Y quizá no son tan efectivas, pero sí que desde luego creo que en ese equilibrio en el que se ponderan todos los bienes jurídicos a proteger, la garantía de los usos y después evitar esas afecciones, pues efectivamente se ha optado por ese modelo. El recrecimiento de Yesa es un modelo anterior, aunque también es cierto que pues ya estaba el embalse de Yesa y de lo que se trata es de recrecer el embalse para dar garantía a todos los usos y desde luego también para la laminación de avenidas, que es importante. Pero en cualquier caso yo creo que es una obra que tenemos que terminar y poner en funcionamiento, insisto, con todas las cautelas habidas y por haber, pero que creo que será rentable desde todos los puntos de vista, y tenemos que minimizar los impactos ambientales y sobre todo intentar que los territorios afectados por el recrecimiento de Yesa, que llevan muchos años con esa obra en funcionamiento, pues puedan desarrollar sus proyectos sin tener siempre el recrecimiento de la presa de Yesa a su alrededor. María Dolores, con el problema energético en el que estamos metidos ahora y más con la guerra de Ucrania, que está volviendo a poner el precio de la luz por las nubes, ¿vamos a ver o podríamos ver más centrales hidroeléctricas en nuestro país? ¿Está la Confederación preparada también por si se toma alguna decisión a este respecto? Centrales Porque hidroeléctricas, algo vamos a tener que hacer. Algo vamos a tener que hacer, sí. Bueno, yo espero que seamos capaces de mejorar nuestra capacidad de generación de energía renovable.
Centrales hidroeléctricas tradicionales es difícil precisamente por el coste ambiental y social que tiene la creación de embalses. Sí, pero si no podemos pagar la luz, la contestación social cambiará porque se trasladará a otro sitio. Bueno, pues a lo mejor, pero yo creo que lo que se está planteando en el plan de energías es probablemente pues, la energía renovable de fotovoltaica y de eólica, pero el sistema eléctrico nacional necesita una garantía y necesita una base de generación de energía rápida y eficaz, y esa desde luego es la hidroeléctrica. Entonces se trata de conservar la energía hidroeléctrica, las grandes centrales hidroeléctricas que ahora mismo están en funcionamiento y que sean perfectamente operativas, y después lo que se plantea son fundamentalmente el desarrollo de aprovechamientos reversibles, varias balsas o varias obras que permitan en un circuito cerrado generar energía eléctrica. Pero también es cierto que requiere de inversiones muy importantes, también requiere de grandes obras para generar esas balsas de regulación, y bueno, aunque está previsto, pero la iniciativa privada parece que todavía no ha desarrollado, aunque en la cuenca ya tenemos varios de esos proyectos para pedir autorización y se están tramitando, y yo creo que el futuro pasa por energías renovables desde el punto de vista de eólica y fotovoltaica, en la que nosotros, salvo que afecten algún cauce, pues no tenemos nada que ver, y después la hidroeléctrica en ese sentido, en los bombeos. Tenemos que hablar irremediablemente de las inundaciones, y después de la experiencia que hemos tenido en Navarra en los últimos meses, se me ocurre preguntarle si es verdad que un río, aunque se modifique su cauce, vuelve al lugar en el que estuvo siempre. Bueno. ¿Vuelven los ríos al mismo sitio en el que estuvieron o no? Es decir, ¿va a ser una solución a las inundaciones el modificar los cauces de los ríos o no? No, si por modificar los cauces de los ríos entendemos constreñirlos y limitarlos, pues yo creo que no, porque es una opción que ya la hemos intentado, lo hemos hecho. ¿Esto se puede evitar? Esta es la cuenca de Pamplona. Se puede evitar, no, las inundaciones siempre van a existir. Lo que sí que se puede evitar es a lo mejor que haya tantos bienes expuestos al riesgo y que los efectos de una inundación sean tan importantes. Las inundaciones van a seguir existiendo. Antes hemos dicho que somos un país mediterráneo, aunque la cuenca del Ebro tiene una parte más atlántica, cuanto más al oriente, pero somos un país mediterráneo, y nuestros ríos son unos ríos en los que hay unas avenidas importantes cuando hay una pluviometría excepcional, y esto es lo que pasó en las inundaciones y lo que puede volver a pasar, también agravado por ese cambio climático del que también hemos hablado. Pretender decir que no va a haber inundaciones, yo creo que no es sensato, pero sí que creo que tenemos que ser capaces de evitar esa exposición al riesgo y de que los daños que pueda haber sean inferiores. El río siempre suele volver a su cauce, vuelve a ocupar la llanura de inundación, y hemos visto en muchas ocasiones antiguos cauces, pues o bien porque el propio río los ha abandonado, porque el río está vivo, el río se mueve, el río varía su cauce, y entonces a veces recupera esos cauces antiguos, o bien la mano del hombre pues los ha hecho variar, y normalmente el agua es tozuda y vuelve por donde tiene que volver. Lo que creemos que tenemos que hacer es, desde luego, la intervención es necesaria, la gestión es necesaria, pero en esa búsqueda de equilibrio entre dar al río una visión tradicional de esa capacidad hidráulica que tiene que tener para
para que sea capaz de desaguar el agua, pues además también esa conservación del río entendido como un ecosistema ambiental y con una biodiversidad que hay que proteger, primero porque yo creo que la sociedad lo está pidiendo, el río no es un mero canal, y también además pues porque el ordenamiento jurídico comunitario y español nos lo está exigiendo a las administraciones públicas y a la sociedad en general. Después de las inundaciones usted tuvo contacto con varios alcaldes de varios ayuntamientos de Navarra, que no sé si también en aras a esa autorregulación, que para otras cosas usted citaba antes, entienden que el hecho de que se modifique o se levante una mota en un pueblo o en otro afecta a otras áreas. Es verdad que igual tratas de salvar tu zona, pero lo que estás es creando un problema en otro lugar. ¿Se asume desde las localidades esta situación o al final cada uno quiere salvar su territorio? Bueno, yo creo que es humano y es hasta cierto punto comprensible que cada uno pretendamos, bueno, pues salvar nuestras cosas, nuestra familia, nuestro entorno. Pero sí que es cierto, la dinámica fluvial es una ciencia muy compleja y lo que hacemos aquí se afecta a aguas abajo, puede afectar a aguas arriba, afecta a la margen contraria. Por eso creo que es importante un principio de unidad de cuenca. Al final entender el río como un conjunto y un organismo como las confederaciones hidrográficas que tienen una visión conjunta, que conocen bien la dinámica del río en cada uno de sus tramos y busca aquellas soluciones que permitan compatibilizar la protección de determinados bienes y la protección de las personas que viven al lado del río, pero también sin agravar el problema. Y yo creo que para cada problema hay que buscar una solución, hay que analizar primero el problema y después, con todas las herramientas que nos da la tecnología, la técnica, el derecho, la ordenación del territorio, pues buscar una solución idónea para cada uno de los problemas. A veces no es bueno, a veces no, nunca es bueno generalizar y bueno, pues hay que utilizar distintos mecanismos para llegar a una solución lo más idónea posible. A ustedes les han hecho muchas críticas, en muchas localidades les han acusado de ser los responsables de la no limpieza de los ríos, de que estén los ríos como están. ¿Están los ríos sucios? ¿Hay que limpiarlos? ¿Hay que dragarlos? ¿Qué entendemos por limpiar? Esa es la gran pregunta. Si por limpiar entendemos gestionar los ríos, pues sí, y se gestionan. Si por limpiar entendemos privarles de forma exhaustiva de vegetación, como para dejarlos como un canal o dragar de forma intensiva los cauces, pues lo cierto es que no estaríamos cumpliendo con una parte importante de la gestión hídrica, como es la concepción natural, ambiental del río, que también la tiene y debe tenerla. Es verdad que desde luego y para todas las administraciones y para todo el mundo lo prioritario es la seguridad de las personas, pero por eso no podemos estar hablando, no es lo mismo un cauce en tramo urbano que un cauce fuera del tramo urbano, que afecte a personas o que afecte a tierras de cultivo. Los ríos deben ser gestionados, deben ser mantenidos y sobre todo en determinados puntos donde pueden ser conflictivos. Pero no se puede hacer porque la legislación ambiental no nos lo permite y porque, insisto, esa legislación ambiental se ha trasladado también a la gestión hídrica y a la legislación de aguas para mejorar la calidad de las masas de agua si tenemos un entorno lo más naturalizado posible, teniendo en cuenta siempre, por ejemplo, hablando del tramo medio del Ebro o estos tramos urbanos de los afluentes por la margen izquierda del Ebro, del territorio navarro, que están, pues son zonas muy antropizadas, con mucha presión de áreas urbanas a su alrededor y que lógicamente no podemos pretender retornar a unos ríos como si no hubiera poblaciones alrededor. Pero mantenerlos como canales, nos hemos dado cuenta de que no es efectivo y por tanto hay que en esa búsqueda del equilibrio intentar allí donde se pueda
volver a darle al río el espacio que necesita, y después en ocasiones también se están planteando infraestructuras o actuaciones de defensa de núcleos urbanos, que desde luego siempre son necesarias y que en muchas ocasiones en esta avenida del 2021, pues allí donde se han hecho han dado buen resultado y han sido capaces de garantizar la seguridad de los núcleos de población ribereños que normalmente tenían graves riesgos por desborde de las defensas e inundaciones de la población. Muy bien. María Dolores Pascual Vallés, presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes Que vaya muy bien. por el interés. Igualmente.